Muy buenos días a todos, aquí Anime y hablemos de la regla de 2. Es uno de mis conceptos favoritos, por no decir uno, sino mi favorito. Me encantan los Sith, me encanta su historia, sobre todo en Legends, me encanta todo lo que se armó y sobre todo la regla de 2, que creo que pues no solo pone punto y final a un error fatídico que tenían los Sith, sino que es literalmente el inicio de la caída de la República. Me encanta todo lo que tiene y ya van a ver a lo que me refiero. Así que ya, sin nada que decir, pues como siempre mis redes están abajo en la descripción. Empecemos con este video. Como dije, la regla de 2 es de mis conceptos favoritos de todo el universo de Star Wars. Principalmente porque me encanta. Es básicamente poner la ideología de los Sith en algo tan importante y tan vital como lo es su entrenamiento. Básicamente es eso, al menos bajo mi lectura. Es cierto que canónicamente hablando la regla de 2 existe, aparece en Clone Wars y todo esto, pero la verdad es todo un lío con el canon, Legends, todo eso. Así que simplemente he metido toda la carne en el asador. Quiero hablar de los puntos más importantes para mí, ya sea Legends, sea canon, sea todo, sinceramente. Pero es que todo es un revoltijo actualmente y siempre que quiero hablar de Star Wars son cosas que tengo que pensar y actualmente la regla 2 me gusta tanto que me la pela absolutamente todo. Así que voy a hablar de todo, pero creo que la gran mayoría va a ser Legends, con un par de toques de lo que se dice en Clone Wars. Así que ya, no alargo más esto, más de lo debido, y quiero hablar de los siguientes puntos, porque al fin y al cabo la regla de 2 es perfecta, a mi punto de vista. Quiero hablar del origen que se da, de sencillamente el futuro o cómo se aplica, más bien dicho. Quiero hablar de los resultados que obtiene y el final de esta. Son 4 puntos muy sencillos y empecemos. De ahora tu nombre será Darth Vader. El origen como tal se debe a la caída del Imperio Sith. En contexto, Darth Vader, el único sobreviviente de toda esta guerra a la cual la guerra de Jedi Sith le puedo dedicar todo un video, no la pienso resumir ahorita, se llevaría todo el video y literalmente como dije puedo hablar de eso largo y tendido en otro video. Básicamente, al final de la guerra, todos los Sith mueren menos Darth Vader. Y Darth Vader se da cuenta de un error fatal. El tema con los Sith es que buscan, desean, anhelan y quieren poder. Nada más ni nada menos que puro y duro poder. Entonces, ¿cómo es que logras sobrellevar todo esto? En este punto es en el que Darth Vader sobresale y pues se considera a sí mismo el Sith Ari, como muchas otras más, pero creo que es el que estuvo más cerca del cargo. Otra vez, el Sith Ari, puedo hablar largo y tendido en el futuro sobre esto, pero bueno. El tema es que aquí él crea esta regla con la única intención de mantener a los Sith fuertes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una regla de 2 establece que solo va a haber un maestro y un aprendiz. Y solo el aprendiz se podrá llevar consigo al cargo de maestro matando a su maestro. De esta forma, siempre mantienes a los Sith fuertes. Siempre el más fuerte va a sobresalir. Si es que el aprendiz era muy débil, pues nunca va a llegar a ser maestro y el maestro se va a hartar de él y lo va a reemplazar. Cuando el aprendiz sea lo suficientemente fuerte, pues sencillamente va a matar a su maestro. Va a obtener él mismo el puesto de maestro. Es sencillamente perfecto. Y la verdad, Darth Vader lo que hace es, como digo, quitarse el error fatal, ya que los Sith perdieron la guerra, entre muchas otras cosas, pero principalmente y bajo el punto de vista de Darth Vader, es por el hecho de que eran ya demasiado débiles. Los Sith eran recelosos con toda la información que tenían, con todo el conocimiento que tenían. No lo compartían ni siquiera con sus más allegados discípulos. Siempre era una lucha constante. De esta forma, te aseguras que solo va a haber dos. El conocimiento sí o sí va a llevar siempre a una persona, ya no se va a dividir, y esa persona va a tener su propio conocimiento, y cuando tenga más conocimiento que tú, ahí él te va a bajar a ti. Y de esa forma siempre el más fuerte prevalecerá.
Eso es lo importante en la regla de 2. Eso es a lo que también, a mi punto de vista, lo hace tan fascinante. De ahora tu nombre será Darth Vader. A ver, el tema con la regla de 2 es que es muy sencilla y muy complicada al mismo tiempo. Me explico. Es sencilla porque literalmente solo hay dos. Un maestro y un aprendiz. El maestro tiene que conseguir un aprendiz. Y una vez que el aprendiz supera al maestro, mata al maestro y este obtiene un aprendiz y así sucesivamente. Visto de esa forma es fácil. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho, como se suele decir. En este caso, en el mundo de Star Wars 1, encontrar un aprendiz muy, muy fuerte, con un potencial increíble que no haya sido tomado por los Jedi, ya es complicado. Ya las opciones no son tantas, sinceramente considerando que los Jedi están por ahí rondando. Dos, tiene que ser alguien que te sirva en tus planes. Llegados a cierto punto, por ejemplo, Plagueis obtuvo a Palpatine, quien era un noble y todo lo demás, porque le es beneficioso. El mismo Plagueis tenía cierta posición social que le permitía varias cosas. Tyrannus era literalmente el conde de Dooku, un conde muy importante. Vader, el elegido de la fuerza, y así sucesivamente. Pues cada nueva generación, llamémosle así, hacía las cosas un poquito más difíciles de encontrar a tu sucesor. Y también es el hecho de que el dicho sucesor cumpla las expectativas. No es simplemente decir, pues mira, yo ya llegué, ahora voy a ser el aprendiz y eventualmente voy a ser el maestro. No. Ha habido casos en los cuales dicho aprendiz nunca llegaba a buen puerto, que sencillamente era una excepción y que al final el maestro siempre tenía que optar por una segunda opción. Creo que el caso más sonado, o los casos más sonados, son Maul y Tyrannus, ya que al fin y al cabo Palpatine necesitó dos aprendices fallidos para por fin encontrar a quien pues eventualmente lo mataría, que era Darth Vader. Con esto pues puedes ver que la aplicación de la regla de 2 no siempre es muy fácil. Los Sith tenían que saber a quién elegir, no solo encontrar a alguien que pues sí sea sensible a la fuerza, de que ya de por sí, como digo, es muy difícil, sino que esa sensibilidad sea, ¿cómo decirlo?, apegada al lado oscuro. Para eso necesitaban personas que ya tuviesen cierto apego emocional, personas que pudiesen ser tentadas. Como ya dije, el ejemplo más claro es Palpatine, alguien que cuando Plagueis lo conoce, sencillamente ya es un adolescente, más o menos, y pues tienen bastante ansia de poder que hasta termina creo que matando a un familiar, creo que era su propio padre, pero no me recuerdo exactamente, así que lo voy a dejar en familiar. Así que definitivamente tienes ese apego al lado oscuro, pero como digo, no siempre se puede y no tampoco quieres llegarte y estar cerca de los Jedi, ya que esa no es tu función. La regla de 2 es para vivir tranquilos, escondidos hasta que llegue el momento. Por lo cual no siempre vas a poder tentar a un Jedi caído, como lo hizo Sidious con Tiranos. De hecho, esa es la excepción, más no la regla. Entonces creo, a mi punto de vista, que la aplicación es muy difícil, pero al mismo tiempo radica el objetivo de la regla 2. Que algo sea fácil quiere decir que este mismo algo no es algo que te rete, no es algo que te desarrolle. De esa forma, mientras más difícil, más poderoso puedes volverte. De ahora tu nombre será Darth Vader. Creo que los resultados son palpables a la vista. Es decir, Bane, al fin y al cabo, vivió en palabras bonitas la caída, la decadencia de los Sith, ya que al fin y al cabo muchas cosas, pero como ya dije, los Sith eran bastante recelosos de su información, muchas traiciones, muchos apuñalamientos por la espalda, cada vez más y más débiles, y aunque Bane sí llegó a ser muy poderoso, la verdad es que si nos ceñimos a lo que es la regla de 2, de su propia dinastía es posiblemente el más débil, porque al fin y al cabo sí funciona. Y eso demuestra los resultados. Bane posiblemente era un Sith muy poderoso. Alguien que pues podría haber tenido
cierto toque o haberle dado bastante pelea a Jedi muy poderosos que conocemos, Yoda, Windu, etcétera. Pero no hubiese ganado. La verdad, al menos personalmente creo esto. Con esto puedo ver que la regla 2, sus frutos, no solo se dieron en ámbitos de poder, porque al fin y al cabo Sidious es una bestia salvajísima que aunque sí se puso contra las cuerdas contra Windows, salió victorioso y venció a 3 maestros Jedi en cuestión de segundos. Cierto, pero la verdad es que la regla de 2 no solo trajo consigo eso, sino que al fin y al cabo la mayor ventaja, la mayor arma y el mayor fruto que tuvo esta regla fue escoger a las personas correctas, como dije en la parte pasada. Así, cuando sencillamente Sidious toma el poder, lo toma desde el momento que llega al Senado, desde el momento en el episodio 1 cuando llega a ser canciller, ahí ya ganó. Los Sith sencillamente se incrustaron ahí, se hicieron muy poderosos en cuestiones de la fuerza, cierto, pero también políticamente, también militarmente. De esa forma, y también económicamente, obviamente, pero de esa forma, como digo, destruiste a tu enemigo desde dentro, siendo un cáncer. Disculpen la palabra, pero es cierto. Ahí incrustado, envenenando desde adentro. Y una vez que pues explotó, ya no se podía hacer absolutamente nada. Esa es, ese es el fruto de la regla 2. Tener a alguien que es muy poderoso en cuestiones de la fuerza, pero fuera de ella es alguien que sencillamente puede valerse políticamente hablando sin la necesidad de usar la fuerza. Se escogieron a las personas correctas, se les dio mayor poder del que podían tener y de esa forma los frutos fueron palpables. De ahora tu nombre será Darth Vader. Y al final la regla de 2 terminó. Es decir, llegaste a tu punto culmine. Algo que he recalcado es por algo he hablado tanto de Sidious, más que de Plagueis, más que Vader, más que Bane y más que cualquier otro Sith a lo largo de la historia. Como dije, intento ceñirme al canon, pero no es fácil. Es porque Sidious es la cúspide, es el punto más alto en el cual se llegó a la regla 2. Como ya dije, Sidious era increíblemente poderoso en la fuerza, pero también políticamente. Se escogieron a las personas correctas. Al fin y al cabo, aunque eso no lo planeó bien en un inicio, el hecho de que, en palabras sencillas, sea más difícil escoger a un discípulo, hizo que los Sith también fueran bastante selectivos. Es decir, ok, necesito a alguien que potencialmente sea más poderoso que yo, pero que también sirva para mis planes, porque hay que hacer un gran plan, hay que matar a los Jedi. Y ese gran plan se comenzó a orquestar desde muchísimo antes. Y cada paso era importante, por eso que también eran selectivos, como dije, muy difícil escoger a un discípulo. Pero Sidious es la representación de todo eso. Y la regla de 2, pues se cumplió y se terminó con él. Se cumplió porque al fin y al cabo Vader, aunque ya no era Vader, pero pongamos que sí, termina matándolo en ese mismo momento en el que él pues cae a la estrella de la muerte. No me vengan con babosadas de los episodios 7 al 9, esas cosas no existen. Ese es el momento en el cual Sidious muere. La regla 2 se cumple, pero Vader también muere, ya que lamentablemente su discípulo no era el correcto. Sidious es el punto más alto de la regla 2 y también su final, por lo mismo. Llegados a ese punto no podías ir a más arriba. De hecho, en varios cómics, desconozco si leí eso o no, pues vemos como Sidious ya pensaba en deshacerse de la regla 2. De hecho, esa idea venía de Plagueis, que ya no había nada más que hacer, que ellos eran la cúspide de lo que se podía, o que los Sith podían optar, cosa que tienen razón, la verdad, pero que sencillamente los hizo un poco arrogantes, y esa arrogancia es lo que hizo que sencillamente Sidious terminase perdiendo. Al final, Vader no fue más poderoso que Sidious, al menos no en su forma de Vader. Posiblemente si Anakin no se hubiese quemado, otro gallo cantaría, pero al fin y al cabo Sidious tampoco tuvo otro discípulo, por lo cual su propia arrogancia terminó pasándole factura. Cosa curiosa, los Sith hicieron esto para crear al Sith más poderoso que pudiese obtener venganza, pero hasta ahí llegó su plan. No tenían nada más a futuro. Una vez que Sidious llegó y cumplió esos objetivos, pues la regla 2 fue cumplida
y se acabaron los Sith, siendo que Sidious, teóricamente hablando, fue el último de ellos. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.